La mañana del 3 de marzo de 2009 amaneció nublada en Lima metropolitana, con esa neblina característica que envuelve la costa peruana durante el otoño. Carla Torres había llegado a la ciudad apenas 6 meses atrás, con la esperanza de conseguir un trabajo mejor que el que tenía en su natal Puebla. A sus 28 años era una mujer decidida, de mirada profunda y cabello negro que siempre llevaba recogido en una coleta práctica. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa de importaciones ubicada en el distrito de San Isidro. Compartía un pequeño departamento con otras 2 chicas mexicanas en Jesús María, y cada domingo llamaba religiosamente a su madre, Elena Torres, quien vivía en el barrio de La Paz en Puebla, pero ese domingo, el 8 de marzo, la llamada nunca llegó. Elena esperó junto al teléfono toda la tarde, mirando el reloj de la cocina con creciente ansiosidad. A las 7 de la noche, cuando ya había oscurecido completamente, marcó el número del celular de su hija. No hubo respuesta. Llamó 10, 20, 30 veces. Nada. Contactó entonces a Patricia Mendoza, una de las compañeras de departamento de Carla, quien le contó algo que heló su sangre. Nadie había visto a Carla desde el martes anterior, cuando salió de la casa diciendo que tenía una cita importante. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que formamos una comunidad de personas interesadas en estos casos que no deben ser olvidados. Elena no esperó hasta el día siguiente. Esa misma noche llamó a la Policía Nacional del Perú desde México, aunque le dijeron que debía esperar 48 horas para presentar una denuncia formal por desaparición. No podía viajar inmediatamente a Lima por falta de recursos económicos, así que contactó a la Embajada Mexicana en Perú. El cónsul adjunto, un hombre llamado Ricardo Salazar, prometió que enviaría a alguien a verificar la situación. Patricia Mendoza, la compañera de departamento, era una chica de 25 años originaria de Guadalajara que trabajaba en una cafetería del centro. Cuando los funcionarios consulares llegaron al departamento el lunes por la mañana, ella los recibió con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Carla no era de las que desaparecen sin avisar, les dijo mientras les mostraba la habitación de su amiga. Todo estaba en orden. Su ropa colgada en el closet, sus productos de belleza ordenados en el baño, su computadora portátil sobre el escritorio. Lo único que faltaba era su bolso marrón de uso diario y su teléfono celular. La última persona que admitió haberla visto fue la otra compañera de departamento, Sofía Ramírez, quien era de Monterrey y trabajaba como recepcionista en un hotel. Sofía recordaba que el martes 3 de marzo, alrededor de las 6 de la tarde, Carla se había arreglado más de lo habitual. Se había puesto un vestido azul marino, zapatos de tacón moderado y se había soltado el cabello. Le pregunté si tenía una cita romántica y ella se sonrojó un poco, recordaba Sofía. Me dijo que iba a encontrarse con alguien que podría ayudarla con un proyecto importante. No quiso darme más detalles, pero parecía nerviosa y emocionada al mismo tiempo. La investigación policial inicial fue decepcionantemente superficial. El detective asignado al caso, un hombre llamado Julio Paredes, que trabajaba en la comisaría de Jesús María, parecía más interesado en cerrar el caso rápidamente que en investigarlo a fondo. Sugirió que probablemente Carla había conocido a alguien y había decidido irse voluntariamente. Estas chicas vienen a la ciudad con muchos sueños, comentó con un tono que Patricia encontró profundamente ofensivo. A veces se enamoran y se olvidan de avisar a sus familias, pero Elena Torres conocía a su hija. Carla era responsable, metódica, planificadora. No era el tipo de persona que desaparecería sin decir nada. Elena vendió su auto, pidió prestado a familiares y finalmente consiguió el dinero para viajar a Lima. Llegó el 15 de marzo,
una semana después de la desaparición, y lo primero que hizo fue ir directamente al departamento donde había vivido su hija. Patricia y Sofía la recibieron como si fuera su propia madre. Las tres mujeres lloraron juntas esa primera noche, compartiendo recuerdos de Carla. Elena revisó meticulosamente cada rincón de la habitación de su hija, buscando alguna pista que la policía pudiera haber pasado por alto. Encontró su diario personal en el cajón de la mesita de noche. Las últimas entradas revelaban algo importante. Carla había estado investigando sobre irregularidades en la empresa donde trabajaba, específicamente sobre facturas falsificadas y mercancía que entraba al país sin los permisos correspondientes. La entrada del 28 de febrero decía: «Hoy me contactó alguien que dice tener información sobre lo que está pasando en la empresa. Quiere reunirse conmigo el martes. Dice que tiene documentos que lo prueban todo. Me pidió que no le contara a nadie todavía. Estoy asustada, pero si esto es verdad, podría ser muy importante. Podría ayudar a mucha gente». Con esta información, Elena regresó a la comisaría, pero el detective Paredes no mostró ningún interés especial. Le dijo que eran solo especulaciones de una chica joven, que probablemente Carla había malinterpretado algunas situaciones en el trabajo. Frustrada pero no derrotada, Elena decidió contratar a un investigador privado. Con los pocos ahorros que le quedaban, contactó a Héctor Vargas, un ex policía peruano que ahora trabajaba de manera independiente. Héctor era un hombre de unos 50 años, de estatura mediana y mirada penetrante. Había trabajado durante 25 años en la Policía Nacional del Perú antes de retirarse por desacuerdos con la corrupción interna. Cuando Elena le contó la historia completa y le mostró el diario de Carla, sus ojos se iluminaron con un reconocimiento profesional. «Esto no es una desaparición voluntaria», dijo firmemente. «Esto tiene todos los indicios de algo mucho más oscuro». Héctor comenzó su investigación visitando la empresa donde trabajaba Carla. Importaciones del Pacífico S.A. Era una compañía mediana, ubicada en un edificio de oficinas en San Isidro. El gerente general, un hombre llamado Eduardo Salinas, recibió a Héctor con cortesía, pero con una tensión evidente. «Carla era una excelente empleada», dijo Salinas, «siempre puntual, responsable. No tengo idea de por qué habría desaparecido. Asumí que había tenido alguna emergencia personal y había regresado a México». Héctor notó que Salinas sudaba ligeramente, a pesar del aire acondicionado de la oficina. Cuando le preguntó si Carla había mencionado algún problema en el trabajo, Salinas negó enfáticamente. «Aquí todos éramos como una familia», insistió, pero sus ojos no sostenían la mirada de Héctor. El investigador privado también habló con otros empleados de la empresa. La mayoría se mostraron reticentes a hablar, pero una joven llamada Gabriela Ramos, que trabajaba en contabilidad, finalmente accedió a reunirse con él en un café lejos de la oficina. Gabriela tenía 32 años y llevaba trabajando en importaciones del Pacífico desde hacía 5 años. Estaba visiblemente nerviosa cuando se sentó frente a Héctor. «Carla vino a hablar conmigo unas 3 semanas antes de desaparecer», confesó Gabriela en voz baja, mirando constantemente hacia la puerta del café como si temiera ser observada. «Me mostró unas facturas que había encontrado mientras organizaba archivos. Eran facturas de importaciones que no coincidían con los registros de aduana. Valores inflados, mercancía que no existe, empresas fantasma. Le dije que tuviera cuidado, que si alguien descubría que estaba investigando eso podría meterse en problemas serios». Héctor le preguntó si sabía quién más estaba involucrado en estas irregularidades. Gabriela negó con la cabeza, pero su lenguaje corporal decía lo contrario. «No sé nombres,
mintió mal. Pero Carla me dijo que alguien la había contactado. Alguien que trabajaba en aduanas y que tenía información sobre toda la operación. Esa persona quería reunirse con ella. El investigador presionó más. ¿Sabía Gabriela cuándo o dónde sería esa reunión? La mujer finalmente admitió que Carla le había mencionado que sería el martes 3 de marzo, pero no sabía dónde. Me dijo que la persona que la contactó le había pedido discreción absoluta. Carla estaba convencida de que si conseguía las pruebas, podría denunciar todo ante las autoridades. Esta información cambió completamente la dirección de la investigación. Héctor contactó a algunos de sus antiguos colegas en la policía que aún trabajaban en la División de Crimen Organizado. Uno de ellos, un sargento llamado Miguel Ángeles, le confirmó de manera extraoficial que Importaciones del Pacífico había estado en el radar de investigaciones por posible contrabando y lavado de dinero, pero nunca habían conseguido pruebas suficientes para actuar. Mientras tanto, Elena Torres no permanecía inactiva. Comenzó a pegar fotos de Carla por todo Lima, especialmente en los distritos de Jesús María, San Isidro y el centro. Los carteles decían: desaparecida, Carla Torres, 28 años, última vez vista el 3 de marzo de 2009. Incluían una descripción física detallada y un número de contacto. Patricia y Sofía la acompañaban todos los días después de salir de sus trabajos, pegando carteles en postes, muros, paraderos de autobús. La historia comenzó a aparecer en algunos medios locales. Un periodista de un diario popular, Roberto Castillo, se interesó en el caso después de ver a Elena pegando carteles bajo la lluvia una tarde. Publicó un artículo que detallaba la desaparición y mencionaba las sospechas de que Carla podría haber descubierto algo en su trabajo. El artículo generó algunas llamadas al número que Elena había publicado, pero la mayoría eran pistas falsas o personas con buenas intenciones pero sin información real. Una llamada, sin embargo, resultó ser significativa. Un hombre que se identificó solo como Carlos contactó a Elena una noche, 2 semanas después de que ella llegara a Lima. Hablaba con voz temblorosa y se notaba que estaba asustado. «Yo trabajaba en aduanas», le dijo. «Fui yo quien contactó a Carla. Le dije que tenía información sobre las importaciones fraudulentas. Quedamos en encontrarnos en un café del centro el 3 de marzo, pero cuando llegué al lugar, vi a 2 hombres vigilando la entrada. Me asusté y me fui. Nunca llegué a reunirme con ella. Al día siguiente intenté llamarla al celular que me había dado, pero el número ya no existía». Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Le preguntó por qué no había ido a la policía. Carlos rió amargamente. «Porque algunos policías están involucrados en esto», respondió. «No todos, pero no sé en quién confiar. Por eso la contacté a usted directamente. Tengo los documentos que iba a mostrarle a Carla. Puedo dárselos, pero tiene que prometerme que no dirá dónde los consiguió». Se acordó un encuentro en un parque público al día siguiente. Carlos resultó ser un hombre de unos 45 años, de aspecto común, que llegó con una mochila y miradas nerviosas constantes a su alrededor. Le entregó a Elena un sobre manila grueso, lleno de copias de documentos, facturas, registros de aduana, correos electrónicos impresos. «Aquí está todo», le dijo. «Importaciones del Pacífico es solo la punta del iceberg. Hay una red que involucra a varias empresas, funcionarios de aduanas y hasta políticos locales. Mueven mercancía de contrabando, evaden impuestos, lavan dinero. Carla descubrió parte de esto y por eso la contacté. Pensé que juntos podríamos hacer algo, pero nunca imaginé que...» Su voz se quebró. Elena le preguntó directamente si creía que Carla estaba muerta. Carlos la miró con ojos llenos de dolor. «No lo sé», admitió. «Pero esta gente no se anda con juegos. Si ella realmente vio algo que no debía,
Si alguien descubrió que estaba investigando... No terminó la frase, no era necesario. Elena llevó los documentos a Héctor Vargas, quien los revisó durante toda la noche. A la mañana siguiente, confirmó que eran legítimos y extremadamente comprometedores. «Con esto podríamos armar un caso criminal sólido», le dijo a Elena. «Pero necesitamos llevarlo a las autoridades correctas, no a la policía local. Tengo un contacto en la Fiscalía Anticorrupción que podría ayudarnos». Sin embargo, antes de que pudieran hacer nada con esa información, ocurrió algo que cambiaría el caso por completo. Era principios de abril de 2009 y Patricia Mendoza, la compañera de departamento de Carla, había comenzado a pasar más tiempo en Internet para distraerse de la angustia. Una noche, mientras navegaba por un foro de videojuegos que frecuentaba, alguien mencionó un stream de Twitch que estaba causando revuelo. En 2009, Twitch aún no existía como la plataforma que conocemos hoy. Oficialmente se lanzó en 2011. Sin embargo, existía Justin TV, su predecesor, donde la gente hacía transmisiones en vivo de todo tipo de contenido. Patricia siguió el enlace que habían compartido en el foro, más por curiosidad que por otra cosa. El stream parecía ser de una cámara de seguridad o webcam ubicada en algún lugar oscuro. La calidad de la imagen era pésima, granulada, con ese tono verdoso característico de las cámaras de visión nocturna. Al principio no vio nada inusual, solo una habitación vacía, paredes de concreto sin pintar, un bombillo colgando del techo. Pero entonces, en el rincón de la habitación, captó un movimiento, una figura humana acurrucada en el suelo. Patricia sintió un escalofrío recorrerle la columna. La figura se movió ligeramente y por un breve instante levantó la cabeza hacia la cámara. Patricia gritó tan fuerte que Sofía vino corriendo desde su habitación. «¿Qué pasa? ¿Qué pasó?», preguntó alarmada. Patricia no podía hablar, solo señalaba la pantalla con mano temblorosa. La figura en el video había vuelto a bajar la cabeza, pero en esos segundos en que la había levantado, Patricia había visto un rostro demacrado, sucio, con cabello largo y oscuro que caía sobre los hombros. «Es Carla», susurró Patricia. «Por Dios, Sofía, es Carla». Sofía se acercó a la pantalla, entrecerrando los ojos para ver mejor. La calidad era tan mala que era difícil estar segura, pero algo en la estructura facial, en la forma del cabello, le resultaba terriblemente familiar. «Tenemos que llamar a Elena», dijo, «ahora mismo». Eran casi las 11 de la noche, pero Elena contestó al primer timbrazo. Estaba alojada en un hostal económico cerca del departamento de las chicas. Cuando le contaron lo que habían visto, no lo pensó dos veces. «Voy para allá», dijo simplemente. 15 minutos después, las tres mujeres estaban frente a la computadora de Patricia, mirando la transmisión. La figura en la habitación seguía ahí, moviéndose ocasionalmente. Elena se tapó la boca con ambas manos cuando la persona en el video levantó la cabeza nuevamente. «Es mi hija», dijo con voz ahogada. «Es mi Carla, estoy segura». Intentaron interactuar con el stream. En esa época, Justin TV permitía a los espectadores escribir comentarios que aparecían en un chat al lado del video. Patricia escribió: «Carla, si puedes vernos, si puedes escucharnos, da alguna señal». Esperaron. 1 minuto. 2 minutos. La figura no reaccionó. Parecía no tener acceso al chat ni forma de saber que alguien estaba viendo. Sofía sugirió tomar capturas de pantalla antes de hacer cualquier otra cosa. Capturaron docenas de imágenes en diferentes momentos, algunas cuando la persona levantaba la cabeza, otras de la habitación en general. Luego llamaron a Héctor Vargas, quien llegó al departamento en menos de media hora. El investigador examinó las capturas de pantalla con ojo profesional. Amplió las imágenes,
Ajustó el contraste y el brillo en un programa de edición básico. Después de varios minutos de análisis, asintió. «Definitivamente parece ser ella», dijo. «Los rasgos faciales coinciden, el cabello, la complexión, pero necesitamos más que esto. Necesitamos encontrar de dónde se está transmitiendo este video». Héctor contactó a un experto en informática, un joven llamado Diego Ortiz, que había ayudado a la policía en casos anteriores de cibercrimen. Diego llegó con su laptop y comenzó a rastrear la dirección IP de la transmisión. Era un proceso complejo, especialmente porque quien estaba transmitiendo había tomado medidas para ocultar su ubicación. «Están usando proxies», explicó Diego mientras tecleaba rápidamente. «Básicamente, rebotan la señal a través de varios servidores en diferentes países para esconder la ubicación real, pero nada es completamente imposible de rastrear». Trabajó durante horas, mientras las mujeres y Héctor observaban tanto la pantalla del stream como el trabajo de Diego. Finalmente, alrededor de las 4 de la mañana, Diego logró reducir las posibles ubicaciones. «La transmisión está originándose en algún lugar de Lima», dijo. «Específicamente parece venir del área del Callao o de alguno de los distritos industriales cercanos. No puedo ser más específico sin más tiempo y mejores herramientas». Con esta información, Héctor tomó una decisión. Era hora de involucrar a las autoridades, pero no a la policía local. Contactó directamente a su amigo en la Fiscalía Anticorrupción, un fiscal llamado Andrés Méndez. Le explicó toda la situación por teléfono. La desaparición de Carla, los documentos sobre el fraude en importaciones del Pacífico y ahora este video que parecía mostrarla cautiva en algún lugar de Lima. Andrés Méndez era un hombre de 45 años, de complexión delgada y mirada inteligente, que llevaba años luchando contra la corrupción en Perú con recursos limitados y enfrentando constantes amenazas. Se tomó el caso en serio inmediatamente. «Voy a coordinar con la División de Secuestros de la Policía Nacional», le dijo a Héctor. «Gente en la que confío. Esto es demasiado grande para manejarlo solo con recursos locales». A la mañana siguiente, un equipo especial de la policía llegó al departamento de las chicas. Traían sus propios expertos en informática, que comenzaron a trabajar junto con Diego para rastrear con mayor precisión la ubicación del stream. El video seguía transmitiéndose, lo cual sugería que quien lo había puesto en línea o no se había dado cuenta de que estaba siendo visto, o simplemente no le importaba. Durante las siguientes 48 horas, el apartamento de Patricia y Sofía se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Policías, técnicos, Elena, Héctor, todos trabajando juntos para encontrar a Carla. Los expertos en informática lograron triangular la señal con mayor precisión. El video estaba siendo transmitido desde un edificio abandonado en el distrito del Callao, cerca del puerto. El Callao era conocido por ser una zona peligrosa, con alta criminalidad y muchos edificios abandonados que servían como escondite para actividades ilícitas. El equipo de policía planificó cuidadosamente el operativo de rescate. No podían simplemente irrumpir sin un plan, ya que si los secuestradores se daban cuenta de que la policía estaba llegando, podrían lastimar a Carla o hacerla desaparecer permanentemente. El fiscal Méndez obtuvo una orden judicial para entrar al edificio. El equipo táctico de la policía se preparó para el asalto. Elena quería ir con ellos, pero los oficiales le explicaron que era demasiado peligroso. Tendría que esperar en el departamento junto con Patricia, Sofía y Héctor. La madrugada del 8 de abril de 2009, exactamente un mes después de la desaparición de Carla, el equipo táctico rodeó el edificio abandonado en el Callao.
Era una antigua fábrica textil que había cerrado años atrás, un monstruo de concreto de 3 pisos con ventanas rotas y grafiti en las paredes exteriores. Según los técnicos, la transmisión venía del 2.º piso. Los policías entraron sigilosamente, moviéndose con precisión militar a través de los pasillos oscuros y llenos de escombros. El edificio olía a humedad, moho y abandono. Encontraron la habitación de donde venía la transmisión, una puerta de metal reforzada con varios candados por fuera. Cuando forzaron la entrada, encontraron exactamente lo que habían visto en el video. Una habitación pequeña con paredes de concreto, un bombillo colgando del techo, y en el rincón, acurrucada en el suelo sobre un colchón sucio, estaba Carla Torres. Estaba viva, pero apenas. Había perdido aproximadamente 15 kilos. Su piel estaba pálida y deshidratada, su cabello sucio y enmarañado. Tenía cadenas en los tobillos que la mantenían atada a un tubo de metal empotrado en la pared. Cuando los policías entraron con sus linternas y gritos de «¡Policía! ¡Policía!», Carla no reaccionó. Estaba en un estado de shock profundo, mirando al vacío con ojos que parecían no ver nada. Un paramédico que acompañaba al equipo la revisó inmediatamente. Estaba severamente deshidratada y desnutrida, pero no presentaba heridas físicas graves. La trasladaron en ambulancia al Hospital Nacional Guillermo Almenara, donde los médicos comenzaron a tratarla de inmediato. En el departamento, cuando sonó el teléfono y Héctor contestó, Elena vio en su rostro que las noticias eran buenas, incluso antes de que él dijera una palabra. «La encontraron», dijo simplemente. «Está viva». Elena colapsó en brazos de Patricia y Sofía, las 3 llorando de alivio y gratitud. Pero la alegría estaba mezclada con preocupación. ¿En qué estado estaría Carla? ¿Quién la había secuestrado? ¿Por qué la habían mantenido cautiva durante un mes? En el hospital, los médicos estabilizaron a Carla durante las primeras horas. Elena llegó cuando el sol apenas comenzaba a salir, iluminando las calles de Lima con esa luz dorada característica del amanecer. Cuando finalmente la dejaron entrar a la habitación donde estaba su hija, Elena sintió que el alma se le rompía en 1000 pedazos. Carla estaba conectada a varias máquinas, con una vía intravenosa en el brazo, su rostro demacrado descansando sobre una almohada blanca. Los ojos de Carla estaban abiertos, pero parecían perdidos. Cuando Elena se acercó a la cama y tomó su mano, Carla reaccionó ligeramente, girando la cabeza hacia su madre. Un destello de reconocimiento apareció en sus ojos, seguido inmediatamente por lágrimas que comenzaron a correr por sus mejillas. «Mamá», susurró con voz ronca de no haber hablado en semanas. «Mamá, estás aquí». «Estoy aquí, mi amor», respondió Elena, incapaz de contener sus propias lágrimas. «Estás a salvo ahora. Estás a salvo». Los primeros días fueron difíciles. Carla apenas podía hablar por periodos prolongados. Los médicos explicaron que además de la desnutrición física, había sufrido trauma psicológico severo. Un psiquiatra especializado en víctimas de secuestro comenzó a trabajar con ella gentilmente, sin presionarla, dejando que hablara a su propio ritmo. Fue solo después de una semana que Carla pudo finalmente contar lo que había pasado. Su historia fue escalofriante en su simplicidad y crueldad. El 3 de marzo, había ido al café del centro, donde había quedado en encontrarse con Carlos, el informante de aduanas. Pero cuando llegó, 2 hombres se le acercaron en el estacionamiento. Uno de ellos le mostró una placa que parecía ser de la policía y le dijo que necesitaban hacerle unas preguntas sobre irregularidades en su empresa. Confiando en que eran autoridades legítimas, Carla los siguió a un auto. Fue solo cuando uno de ellos le puso una capucha en la cabeza y el otro le ató las manos que se dio cuenta de que había caído en una trampa. La llevaron a ese edificio abandonado en el Callao.
donde la mantuvieron encerrada durante más de un mes. Los secuestradores nunca le hablaron directamente, excepto para darle órdenes básicas. Le dejaban agua y comida mínima una vez al día, siempre con la cara cubierta para que no pudiera identificarlos. Nunca le explicaron por qué la habían secuestrado ni qué querían de ella. Simplemente la mantenían ahí, en esa habitación oscura, con la cámara grabándola constantemente. Era como si quisieran que alguien me viera, dijo Carla al fiscal Méndez durante su declaración oficial. La cámara estaba ahí, siempre encendida, apuntando hacia mí. Al principio pensé que era para vigilarme, pero después de varias semanas empecé a pensar que tal vez era para otra cosa. Como si quisieran mostrarle a alguien que me tenían, pero no a la policía, a alguien más. Esta declaración llevó a los investigadores a una teoría perturbadora. Quizás la transmisión en vivo no había sido un error o descuido de los secuestradores. Quizás había sido intencional, una forma de advertir a otros que investigaran sobre las actividades de importaciones del Pacífico y las redes de contrabando asociadas. Un mensaje silencioso pero claro. Esto es lo que pasa si hablas. El fiscal Méndez y su equipo utilizaron los documentos que Carlos había proporcionado a Elena, junto con la información que encontraron en el edificio abandonado, para armar un caso masivo. Se emitieron órdenes de arresto contra Eduardo Salinas, el gerente de importaciones del Pacífico, y varios funcionarios de aduanas. También contra 2 hombres que fueron identificados como los posibles secuestradores gracias a huellas dactilares encontradas en la habitación donde habían mantenido a Carla. Los arrestos se llevaron a cabo simultáneamente en diferentes partes de Lima durante la segunda semana de abril. Eduardo Salinas intentó huir del país, pero fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaba abordar un vuelo a Panamá. Los 2 secuestradores, identificados como Ramón Vega y Luis Campos, eran expolicías que ahora trabajaban como seguridad privada para la red criminal. Durante los interrogatorios, Vega y Campos finalmente confesaron. Habían sido contratados para asustar a Carla, no para matarla. La orden había sido secuestrarla, mantenerla cautiva el tiempo suficiente para que dejara de hacer preguntas, y luego liberarla con una advertencia clara de que guardara silencio. La transmisión en vivo había sido idea de Salinas, quien pensó que sería una forma efectiva de demostrar a otros empleados curiosos lo que podría pasarles. Era un mensaje, confirmó Vega durante su confesión, para que todos en la empresa supieran que no se juega con estas cosas. La idea era liberarla después de un mes, 2 como máximo. No íbamos a matarla, solo queríamos que tuviera miedo, mucho miedo. El caso se convirtió en uno de los escándalos más grandes en Perú ese año. La red de contrabando involucró no solo a Importaciones del Pacífico, sino a otras 7 empresas, docenas de funcionarios corruptos y millones de dólares en mercancía ilegal y evasión fiscal. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle del juicio, que comenzó en octubre de 2009, y se extendió hasta principios de 2010. Carla tuvo que testificar varias veces. Cada vez que subía al estrado era una prueba de su fortaleza. Elena la acompañaba siempre, sentada en la primera fila de la audiencia, dándole fuerza silenciosa. Patricia y Sofía también asistieron a cada sesión del juicio, formando un muro de apoyo alrededor de su amiga. El trauma psicológico que sufrió Carla no desapareció rápidamente. Durante meses tenía pesadillas constantes. No podía estar en habitaciones oscuras sin sentir pánico. El sonido de una puerta cerrándose con llave la hacía temblar. Pero con terapia intensiva y el apoyo incondicional de su madre y amigas, comenzó lentamente a reconstruir su vida. No pudo regresar a trabajar de inmediato. Los médicos le recomendaron tomarse al menos un año
para recuperarse completamente. Elena se quedó en Lima con ella durante los primeros 6 meses, viviendo en el departamento con Patricia y Sofía. Las 4 mujeres formaron un vínculo que iba más allá de la amistad. Se habían convertido en familia. Diego Ortiz, el experto en informática que había rastreado la transmisión, se volvió un visitante regular del departamento. Al principio venía para asegurarse de que Carla estuviera bien, llevándole libros y películas para distraerla. Con el tiempo se hizo evidente que sus sentimientos hacia ella eran más profundos. Carla, sin embargo, todavía no estaba lista para ningún tipo de relación romántica. Diego lo entendió y esperó pacientemente, contentándose con ser su amigo. Héctor Vargas continuó siendo una presencia constante en sus vidas. El viejo investigador había tomado un afecto paternal por Carla y todas las chicas. Visitaba regularmente, verificando que estuvieran seguras, ayudando con cualquier problema que surgiera. Se había convertido en una especie de abuelo adoptivo para todas ellas. Carlos, el informante de aduanas que había querido reunirse con Carla y cuya información había sido crucial para desarmar la red criminal, también testificó en el juicio. Fue incluido en un programa de protección de testigos debido a las amenazas que recibió. Antes de entrar al programa, se reunió una vez con Carla y Elena para disculparse personalmente. «Nunca quise que esto te pasara», le dijo a Carla con voz quebrada. «Solo quería hacer lo correcto, exponer la corrupción, pero puse tu vida en peligro». Carla lo miró durante un largo momento antes de hablar. «Tú no hiciste nada malo», le dijo finalmente. «Intentaste hacer lo correcto. Los únicos culpables son ellos, los que me secuestraron. No tienes que disculparte conmigo». Las sentencias del juicio fueron significativas. Eduardo Salinas recibió 25 años de prisión por secuestro, asociación ilícita para delinquir, contrabando y corrupción. Ramón Vega y Luis Campos, los secuestradores, recibieron 20 años cada uno. Otros 15 involucrados en la red recibieron penas que iban de 5 a 18 años. Fue considerado un triunfo importante contra la corrupción en Perú. Para Carla, sin embargo, la justicia legal no borró las cicatrices emocionales. En 2011, 2 años después de su secuestro, finalmente tomó la decisión de regresar a México. Lima tenía demasiados recuerdos dolorosos. Aunque había encontrado amigas maravillosas y personas que la apoyaron incondicionalmente, necesitaba un nuevo comienzo. Patricia y Sofía organizaron una despedida emotiva. Las 3 pasaron una última noche juntas en el departamento que habían compartido, recordando no solo los momentos difíciles, sino también las risas, las conversaciones nocturnas, la forma en que habían cuidado unas de otras. Prometieron mantenerse en contacto siempre y cumplieron esa promesa. Hasta el día de hoy, hablan regularmente por videollamada. De regreso en Puebla, Carla vivió con su madre durante el primer año mientras continuaba su terapia psicológica. Elena nunca la presionó para que hablara sobre lo ocurrido cuando no quería, pero siempre estaba disponible para escuchar cuando Carla necesitaba desahogarse. Juntas encontraron formas de sanar. Carla comenzó a escribir sobre su experiencia como una forma de terapia. Al principio eran solo notas privadas, pensamientos dispersos sobre lo que había vivido y cómo se sentía, pero con el tiempo, esas notas se convirtieron en algo más estructurado. Un día, su terapeuta le sugirió que considerara compartir su historia públicamente, pensando que podría ayudar a otras víctimas de secuestro y trauma. Después de mucha reflexión, Carla decidió hacerlo. En 2013, 4 años después de su secuestro, publicó un libro titulado 30 días en la oscuridad, mi historia de supervivencia.
El libro detallaba no solo su secuestro, sino todo el proceso de recuperación posterior. Fue brutalmente honesto sobre las dificultades, los retrocesos, los momentos en que quiso rendirse. El libro tuvo un impacto inesperado. Se convirtió en un éxito de ventas en México y luego fue publicado en Perú, donde resonó profundamente con muchas personas que habían sido víctimas de crímenes similares. Carla comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias, universidades, organizaciones de derechos humanos. Al principio, le aterraba la idea de hablar en público sobre algo tan personal y doloroso. Pero cuando dio su primera charla en una universidad en Puebla y vio las caras de los estudiantes, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, conectando con su historia, supo que estaba haciendo algo importante. Estaba transformando su trauma en algo que podía ayudar a otros. Diego Ortiz, quien había permanecido en contacto con Carla durante todos estos años, finalmente voló a México en 2014 para visitarla. Para entonces, Carla había avanzado significativamente en su proceso de sanación. Cuando Diego llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y Carla lo vio esperándola en la zona de llegadas con un ramo de flores, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: la posibilidad de abrirse nuevamente a alguien. No fue un romance de película. Fue lento, cuidadoso, construido sobre una base sólida de amistad y respeto mutuo. Diego comprendía las limitaciones emocionales de Carla, los días difíciles cuando el trauma resurgía, las noches cuando las pesadillas volvían. Nunca la presionó, nunca exigió más de lo que ella podía dar. Simplemente estuvo ahí, constante y paciente. En 2016, Diego se mudó permanentemente a México. Para entonces, él y Carla ya llevaban una relación seria. Se casaron en una ceremonia pequeña en Puebla en la primavera de 2017, con Elena, Patricia, Sofía, Héctor Vargas y un grupo íntimo de amigos y familiares. Fue un día lleno de alegría, pero también de reflexión sobre todo el camino que Carla había recorrido desde aquel terrible marzo de 2009. Carla continuó con su trabajo como conferencista y activista contra el secuestro y por los derechos de las víctimas de crímenes. Fundó una organización sin fines de lucro llamada Voces Rescatadas, que proporcionaba apoyo psicológico gratuito a víctimas de secuestro y sus familias. La organización creció con los años, eventualmente abriendo oficinas tanto en México como en Perú. Elena Torres, quien había demostrado una fortaleza increíble durante toda la prueba, se convirtió en una figura importante en la organización de Carla. A sus más de 60 años, trabajaba incansablemente ayudando a otras madres que estaban pasando por lo que ella había vivido: la agonía de no saber dónde está un hijo, la desesperación de buscar sin encontrar respuestas. Patricia y Sofía también permanecieron en Lima, pero visitaban México regularmente. Patricia eventualmente abrió su propia cafetería en el distrito de Miraflores, que se convirtió en un lugar popular. Sofía ascendió a gerente del hotel donde trabajaba. Ambas se casaron y formaron sus propias familias, pero nunca olvidaron aquellos días terribles de marzo y abril de 2009, cuando la búsqueda de su amiga las unió de una forma que nunca imaginaron. Héctor Vargas continuó trabajando como investigador privado en Lima hasta su retiro en 2018. Mantuvo correspondencia regular con Carla y Elena, y visitó México 2 veces para hablar en eventos de la organización Voces Rescatadas sobre la importancia de investigar adecuadamente los casos de personas desaparecidas. El caso de Carla Torres tuvo repercusiones duraderas en Perú. Las revelaciones sobre la red de contrabando y corrupción llevaron a reformas significativas en el sistema aduanero peruano. Se implementaron nuevos controles, se despidió a funcionarios corruptos
y se establecieron mecanismos más estrictos de supervisión. Aunque la corrupción no desapareció completamente, el caso sirvió como una advertencia de que tales actividades podían ser expuestas y castigadas. La transmisión en vivo que había mostrado a Carla cautiva se convirtió en un tema de estudio en cursos de criminología y ética digital. Era uno de los primeros casos conocidos donde el crimen organizado había utilizado tecnología de streaming en vivo como herramienta de intimidación. Universidades en varios países analizaron el caso, estudiando tanto los aspectos criminales como las implicaciones del uso de tecnología en crímenes. En 2019, 10 años después del secuestro, Carla dio una entrevista extensa a un programa de televisión mexicano. Para entonces tenía 38 años, estaba casada, tenía una hija pequeña llamada Esperanza. A pesar de que inicialmente se había propuesto evitar ese nombre, finalmente lo eligió porque representaba exactamente lo que su hija significaba para ella, esperanza de un futuro mejor. Y dirigía una organización que había ayudado a cientos de víctimas. Durante la entrevista, le preguntaron si alguna vez había perdonado a sus secuestradores. Carla pensó largo rato antes de responder. El perdón es un proceso complejo, dijo finalmente. No puedo decir que he perdonado completamente lo que me hicieron. Me quitaron un mes de mi vida, me dejaron cicatrices psicológicas que probablemente llevaré siempre. Pero tampoco puedo vivir el resto de mi vida consumida por el odio. Ellos ya me quitaron suficiente. No les voy a dar el poder de arruinar mi futuro también. También habló sobre el momento en que su compañera de departamento la vio en la transmisión en vivo. Ese momento salvó mi vida, dijo con la voz llena de emoción. Si Patricia no hubiera estado navegando por internet esa noche, si no hubiera seguido ese enlace, si no hubiera reconocido mi rostro a pesar de la mala calidad del video, no sé qué habría pasado. Los secuestradores dijeron que planeaban liberarme, pero quién sabe si realmente lo habrían hecho. Patricia, Sofía, mi mamá, Héctor, Diego, el fiscal Méndez, Carlos, todos ellos me salvaron. Fue un esfuerzo colectivo de personas buenas que se negaron a rendirse. El impacto de su historia continuó extendiéndose. En 2020, cuando la pandemia de COVID-19 obligó a muchas organizaciones a adaptar sus servicios, Voces Rescatadas implementó sesiones de terapia en línea para víctimas que no podían salir de sus casas. La demanda fue abrumadora, revelando cuántas personas estaban lidiando con traumas similares en silencio. Carla, trabajando desde su casa en Puebla mientras cuidaba de su hija, descubrió que podía llegar a más personas a través de plataformas digitales de lo que nunca había podido hacer en persona. Comenzó a grabar videos breves sobre manejo del trauma, técnicas de respiración para ataques de pánico, formas de buscar ayuda. Sus videos alcanzaron a decenas de miles de personas en toda América Latina. En 2023, 14 años después de su secuestro, Carla recibió un reconocimiento del gobierno mexicano por su trabajo con víctimas de crímenes. Durante la ceremonia volvió a contar su historia, pero esta vez con un enfoque diferente. No habló solo del trauma, sino de la resiliencia, de la capacidad humana para sanar y reconstruir. Mi historia no es única, dijo ante la audiencia. Hay miles de personas que han pasado por experiencias similares o peores. La diferencia es que yo tuve suerte. Tuve una madre que nunca dejó de buscarme. Tuve amigas que se negaron a olvidarme. Tuve un investigador dedicado, un fiscal honesto, un experto en tecnología brillante. Tuve un sistema de justicia que, aunque imperfecto, finalmente funcionó. No todos tienen esa suerte. Por eso mi organización existe, para ser esa red de apoyo para quienes no la tienen.
Elena, quien ahora tenía más de 70 años, pero seguía siendo una fuerza vital en Voces Rescatadas, estaba sentada en primera fila, aplaudiendo con lágrimas de orgullo corriendo por su rostro. Ver a su hija no solo sobrevivir, sino transformar su dolor en algo que ayudaba a otros, era el mayor regalo que podría haber recibido. Diego, sentado junto a Elena con la pequeña Esperanza de 4 años en su regazo, observaba a su esposa con admiración. Él mejor que nadie conocía los días difíciles que Carla todavía enfrentaba ocasionalmente, las pesadillas que a veces la despertaban en medio de la noche, los momentos de ansiedad que surgían sin previo aviso. Pero también conocía su increíble fuerza, su determinación de no dejar que el trauma la definiera. Patricia y Sofía habían viajado desde Lima para estar presentes en la ceremonia. Las 3 amigas se abrazaron después del evento, recordando aquellos días terribles que las habían unido para siempre. «Nunca imaginamos que terminaríamos aquí», dijo Patricia, mirando alrededor del elegante salón donde se había realizado la ceremonia. «Cuando estábamos pegando carteles bajo la lluvia en Lima, solo queríamos encontrarte viva. Esto es más de lo que jamás soñamos». El caso de Carla Torres nunca fue olvidado en Perú. Cada año, en el aniversario de su rescate, los medios peruanos publicaban actualizaciones sobre su vida y trabajo. Se había convertido en un símbolo de esperanza, una prueba de que incluso después de las experiencias más oscuras, era posible reconstruir una vida significativa. En 2024, 15 años después del secuestro, Carla publicó un segundo libro titulado Después de la oscuridad, una guía para sobrevivientes. A diferencia de su primer libro, que era principalmente una memoria, este era un recurso práctico para personas que estaban lidiando con trauma. Incluía ejercicios, técnicas terapéuticas, historias de otros sobrevivientes y recursos para encontrar ayuda. El libro se distribuyó gratuitamente en formato digital a través de la página web de Voces Rescatadas, asegurando que cualquier persona que lo necesitara pudiera acceder a él sin importar su situación económica. Fue traducido a varios idiomas y descargado más de 500.000 de veces en el primer año. Ramón Vega, uno de los secuestradores, murió en prisión en 2022 de causas naturales. Luis Campos, el otro secuestrador, cumplió su sentencia y fue liberado en 2029, habiendo cumplido sus 20 años. Al salir, intentó contactar a Carla a través de un abogado, expresando su deseo de disculparse personalmente. Carla declinó la reunión. «No necesito su disculpa para seguir adelante», le dijo al abogado. «Ya he encontrado mi paz». Eduardo Salinas siguió en prisión, donde se esperaba que permaneciera hasta al menos 2034. Varios intentos de reducir su sentencia por buen comportamiento fueron rechazados debido a la gravedad de sus crímenes y el daño que causó no solo a Carla, sino a todo el sistema económico a través de sus actividades de contrabando. La historia de Carla Torres se convirtió en material de estudio en academias de policía, tanto en México como en Perú, utilizada para enseñar la importancia de tomar en serio las denuncias de desaparición desde el primer momento, de investigar a fondo en lugar de asumir que las personas desaparecen voluntariamente y de utilizar todas las herramientas disponibles, incluida la tecnología, para encontrar a las víctimas. Para Carla, ahora acercándose a los 45 años, la vida había tomado un rumbo que nunca hubiera imaginado en aquellos días oscuros de marzo de 2009. Tenía una familia amorosa, un trabajo significativo que ayudaba a otros, y una red de personas que la apoyaban incondicionalmente. Las cicatrices del trauma nunca desaparecieron completamente, pero aprendió a vivir con ellas.
a integrarlas en su historia sin dejar que definieran quién era. En las noches tranquilas, cuando Diego y Esperanza ya estaban dormidos, a veces Carla se sentaba en la terraza de su casa en Puebla mirando las estrellas. Pensaba en todas las personas que la habían ayudado, su madre, que vendió todo para buscarla, Patricia y Sofía, que reconocieron su rostro en una pantalla borrosa, Héctor, que investigó incansablemente, Diego, que rastreó la señal, el fiscal Méndez, que luchó por justicia, Carlos, que arriesgó su vida para exponer la corrupción. Pensaba en todas las víctimas que nunca fueron encontradas, en las familias que seguían buscando sin respuestas, en los casos que quedaron sin resolver, y renovaba su compromiso de seguir trabajando, de seguir ayudando, de asegurarse de que cada víctima tuviera una voz y cada familia tuviera apoyo. La historia de Carla Torres es una de las más impactantes en los anales del crimen en América Latina, no porque fuera la más violenta o la más espectacular, sino porque demostró varias verdades importantes. Que la persistencia de las personas que aman a las víctimas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, que la tecnología puede ser usada tanto para el mal como para el bien, que la justicia, aunque a veces lenta e imperfecta, puede funcionar cuando hay personas dedicadas trabajando dentro del sistema. Y quizás, lo más importante, que ningún trauma, por horrible que sea, tiene que ser el final de la historia de una persona. Hoy, Voces Rescatadas opera en 6 países de América Latina. Ha ayudado a más de 2.000 víctimas de secuestro y sus familias y continúa creciendo. Carla sigue siendo su directora, aunque ahora comparte más responsabilidades con un equipo dedicado de profesionales. Viaja menos que antes, prefiriendo pasar más tiempo con su familia, pero su impacto se siente en cada persona que la organización ayuda. Elena Torres, ahora con más de 75 años, sigue siendo voluntaria activa en la organización. Cuando le preguntan qué la motivó a nunca rendirse durante aquellas semanas terribles de búsqueda, su respuesta es siempre la misma. Era mi hija. No había otra opción que seguir buscando. Una madre nunca abandona a su hijo. La historia de Carla es un recordatorio de que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza y la acción de personas buenas pueden cambiar el curso de los eventos. Es una historia de horror y trauma, sí, pero también de amor, persistencia, comunidad y sanación, y quizás esa sea la lección más importante de todas.